Prácticamente yo entré al seminario principalmente para comprobar que esta no era mi vocación. En la casa de retiro de nuestra comunidad en Mingo, yo recibí la llamada de Dios. Mi nombre es Daniel, soy diácono de la comunidad Communio Sanctorum. Soy de Alemania y el 4 de marzo llegué aquí para trabajar como diácono en una parroquia de la diócesis de Santo Domingo y también a veces estoy en los proyectos de nuestra comunidad en los otros lugares de Ecuador, por ejemplo en Quito y en Mindo. Mi nombre es Santos Arnoldo García, soy de El Salvador, llegué al Ecuador el 17 de enero, soy de Communio Sanctorum. Actualmente, estoy de misión en la diócesis de Santo Domingo, en la parroquia Exaltación de la Santa Cruz, y anteriormente también estuve en Pedro Vicente Maldonado. Cuando empecé a servir como monaguillo en mi parroquia en Alemania, pero yo olvidé esto y por muchos años vivía una vida lejos de Dios, pero en 2017 yo estaba por primera vez aquí en Ecuador con el superior de la comunidad, Communio Sanctorum, Padre Pedro, y durante un retiro en la casa de retiro de nuestra comunidad en Mingo, yo recibí la llamada de Dios y por eso empecé mis estudios teológicos y ahora estoy en el camino al sacerdocio. A mí Dios me llama en la realidad, de lo que hacía. Yo jugaba fútbol y prácticamente, en mi infancia quizás nunca pensé en ser sacerdote. Dios me llama al sacerdocio ya en la juventud. Ya tenía 18 años cuando entro al seminario acompañando a uno de mis amigos, y al final pues el Señor me concede a mí la vocación en medio de esa realidad. Es decir, estuve en las convivencias vocacionales como seminarista diocesano, y en medio de esa realidad tuve crisis espirituales, vocacionales. Decidí con el equipo formador abandonar el seminario, el proceso formativo, y en medio de esa crisis el Señor me llama y conozco la comunidad Communio Sanctorum. Me invitan a un retiro y posteriormente a una misión, y es así como regreso nuevamente a mis estudios en el seminario. Esta experiencia que yo tuve en Mindo, por la gracia de Dios, fue tan fuerte que a pesar de varias dificultades en mi camino en los años después, yo nunca tuve dudas en mi vocación. Fue una gracia que la providencia siempre me llevó a los lugares donde yo recibí la ayuda necesaria en mi camino, y podía encontrar mucha gente muy amable, muy generosa, que me han acompañado en este camino, hasta en varios países, en Alemania, en Austria, por supuesto aquí en Ecuador, pero también, por ejemplo, en África, donde nuestra comunidad quiere empezar una misión también. Prácticamente yo entré al seminario principalmente para comprobar que esta no era mi vocación. Es decir, tenía conciencia de que Dios como tal no me había llamado, pero quería comprobar que lo que yo pensaba era cierto, es decir, que Dios no me estaba llamando y que simple y sencillamente, era un error. Y prácticamente, los primeros 3 años del seminario pasaron en medio de esta realidad,
que me llevaron a una crisis espiritual. Y puedo decir que tuve certeza del llamado de Dios hasta que conocí la comunidad. Y al igual que Daniel, digamos, en un retiro en Mindo, volví a descubrir ese llamado que Dios me estaba haciendo y tomé, digamos, una postura diferente. Continuar el proceso no con la misma idea de comprobar que ya no era mi vocación, sino de responder a la voluntad y al plan que Dios tenía para mí. Antes de encontrar la comunidad Communio Sanctorum, a veces después de mi trabajo en la oficina, en el camino hasta mi casa, yo hice una pausa para rezar en la iglesia. Y me gustaba rezar en la iglesia solo, si ninguna otra persona estaba presente. Y estas visitas a las iglesias en el camino entre mi casa y mi lugar de trabajo, esto fue mi encuentro con la contemplación, la primera parte del carisma de Communio Sanctorum. Pero también el Señor me regaló algunas experiencias bonitas cuando yo traté de compartir mi fe con los amigos en mi pueblo. La mayoría de los jóvenes en mi parte de Alemania tienen nada que ver con la iglesia, pero yo me di cuenta que muchos jóvenes están buscando la verdad y tienen un sentido para la realidad de Dios. Y me gustaba conversar con estos jóvenes buscando, y en esta manera Dios me llevó también a la segunda parte del carisma de Communio Sanctorum, que es la misión. Yo descubrí, digamos, la vocación a este carisma en el Mozote. Es la comunidad o más bien la misión que nosotros tenemos en El Salvador. Es una casa de retiro totalmente, digamos, contemplativa, de silencio, donde hay un grupo de hermanas de nuestra comunidad a cargo de ella. Entonces, en medio de un retiro en el Mozote, descubro, digamos, el carisma, y conociendo, digamos, a nuestro fundador, al Padre Pedro, decidimos emprender, digamos, este camino aquí en Ecuador. En el 2019 yo vengo aquí al Ecuador a conocer la comunidad, a conocer el carisma, a vivir un momento de misión, y prácticamente de un retiro en Mindo, junto con la comunidad, digamos, me acepta como candidato y decide, digamos, enviarme nuevamente a El Salvador para estudiar. Y prácticamente, digamos, el carisma lo descubro también en la realidad de los estudios. A mí me tocó estudiar en medio de diocesanos en el seminario San José de la Montaña, pero a pesar, digamos, de que estaba ahí con los diocesanos, también llevaba la espiritualidad de nuestra comunidad, y es ahí donde poco a poco voy descubriendo que Dios me estaba llamando a esta vocación específica. Durante mis estudios en Austria, durante las vacaciones, yo siempre traté de llegar aquí, a Ecuador. Por eso ya había conocido el país antes de mi ordenación diaconal. Pero durante estas visitas a Ecuador, yo estaba principalmente en los proyectos de la comunidad, el Hospital de los Niños en Quito, el colegio aquí en Santo Domingo, donde hacemos esta entrevista, pero no he conocido la vida en la parroquia. Y por eso, como diácono, fue una experiencia nueva para mí servir en la parroquia. Y yo no esperé que las parroquias aquí en Ecuador son tan vivas. Siempre hay muchas actividades en la parroquia. Por ejemplo, todos los sábados tenemos las catequesis en preparación de la primera comunión y de la confirmación. Y más que 100 niños llegan a la parroquia todos los sábados. Y esto es algo muy bonito para mí como diácono, ver esto. También
tuvo la oportunidad de muchas homilías, que fue una alegría para mí, porque esto me ayudó también a aprender la lengua más. Y también fue muy interesante para mí que la vida en la parroquia depende mucho de los laicos también. Aquí en Ecuador hay muchos catequistas que son laicos, y sin ellos el párroco no podía dirigir a la parroquia. Y esto es algo nuevo para mí también. No hice esta experiencia en Alemania o en Austria. Y estoy muy contento de ver este otro lado de la iglesia en un otro país del mundo. Y después de mi ordenación, si Dios quiere, voy a quedarme un poco más en esta parroquia aquí en Santo Domingo, pero tenemos también muchos grupos de oración en Alemania, y el plan es que yo voy a asistir también a estos grupos en Alemania. Y como ya dije, nuestra comunidad quiere empezar una misión también en África. Padre Pedro, el superior de nuestra comunidad, y yo estábamos ya 3 veces juntos en África, y ya hemos establecido varios contactos, y si Dios permite, voy a trabajar para la misión también en África, en países como Ruanda y Burundi. Yo fui ordenado el 12 de diciembre del año pasado en El Salvador, y cuando me dijeron que iba a venir, digamos, a vivir mi diaconado en el Ecuador, anteriormente ya había estado aquí, ya conocía un poco más la misión a la cual venía. En un primer momento, digamos, iba a estar en la parroquia de Pedro Vicente Maldonado, que es nuestra comunidad, la tenía a su cargo. Ya conocí a algunos hermanos, entonces no se me hizo tan difícil la experiencia. Pero en abril de este año nos cambiaron de parroquia a la Exaltación de la Santa Cruz. La experiencia también fue muy interesante porque ambas parroquias son totalmente diferentes, tanto la gente, la realidad en la cual cada una de ellas vive. Entonces, cuando dijeron que íbamos a cambiar de parroquia, tenía grandes expectativas, y el trabajo con la gente siempre, digamos, es importante. He estado, digamos, acompañando a algunos grupos, Juan 23, la pastoral familiar, la catequesis y otras realidades que están en la parroquia. La parroquia es una parroquia muy activa. Realmente, digamos, la gente es muy perseverante, muy comprometida, y hemos aprendido mucho de la gente. Ya a unos meses, a unos días prácticamente de la ordenación, puedo decir que mi experiencia como diácono en esta diócesis ha sido una experiencia interesante, porque he aprendido mucho de la gente, principalmente a cómo ser pastor, a escucharles, a acompañarles en medio de las alegrías, cuando celebramos algún bautismo, alguna boda, y también incluso en medio de la realidad de la tristeza, cuando acompañamos en los problemas o incluso en la realidad de la muerte. Quizás algunos de ustedes que están viendo este video están pensando en ser sacerdote también. Y yo quiero animarlos a seguir esta llamada de Dios. Y para descubrir una vocación, a veces es importante salir del ambiente a quien están acostumbrados. Como dije, yo recibí mi vocación en un país muy lejos de mi casa, y a veces para escuchar la voz de Dios es necesario salir del ambiente acostumbrado. Y yo quiero animarles a seguir en la oración. Esto es el medio más importante para encontrar la vocación. Y yo pido también la oración de todos ustedes, porque sin la oración del pueblo, los sacerdotes no pueden servir a la gente en la manera que Dios quiere. Les invitamos a participar de nuestra ordenación presbiteral este 23 de noviembre
a las 10 de la mañana en la Catedral del Buen Pastor, y desde ya nos encomendamos a sus oraciones. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Por la intercesión de Santa María Siempre Virgen, su esposo San José y todos los ángeles y santos, les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.